Liu Piao Piao, hermana de Liu Ruyan. Chica, sal de aquí ahora. De lo contrario, no culpes a las herramientas del abuelo por no tener ojos. No toques a mi hermana. De tu hermana. La tumba que estamos cavando es la de tu hermana. No tienes miedo del castigo. Retribución. Déjame decirte la verdad. Al hermano Lom le ha gustado esta tierra. Hoy incluso, el mismo rey del cielo tendría que cavar. Pero tú pequeña eres bastante atractiva. Piel suave y tierna. Tienes mucho espíritu. Me gusta eso. En este páramo. ¿Por qué no te vas? ¿Quieres hacer algo con nosotros? Yo desprecio. Soy el prometido del joven maestro de la familia Su. Intenta tocarme. ¿Te refieres a la familia Su de Shangqing? Asustado ahora, ¿verdad? Ahora lárgate de aquí. ¿Qué pasa con la familia Su de Shangqing? ¿Quién? ¿Quién demonios me pateó? Buscas la muerte, ¿verdad? ¿Quién te dio las agallas para meterte con esta tierra? Cuñado. Eres la hermana menor de Ruyan Piao Piao. Cuñado. ¿Dónde has estado todos estos años? Llevaste a mi hermana a la muerte, y ahora, incluso su lugar de descanso, está a punto de ser demolido. ¿Qué clase de hombre eres? Lo siento. Te debo mucho. No te preocupes. Con tu cuñado aquí, nadie se atreverá a molestarte. Chico. Eres bastante arrogante. Me gustaría ver si tu cabeza es más dura. O tu boca. Atrápenlo. Me duele. Desafío a cualquiera a faltarle el respeto al señor Wei. Perra. Te lo digo, suéltame ahora mismo. O cuando llegue el hermano Long. Todos estarán muertos. Cuñado. Tienes que irte. Esto no es algo que puedas manejar. Tontita. ¿Cómo podría dejarte aquí sola? No te preocupes. Mi madre ya ha aceptado la propuesta de la familia Su de la capital. No se atreverán a hacerme nada. Perra. No quería exponerte antes. Pero sigues fingiendo verdad. Todos saben que el hijo mayor de la familia Su en la capital ni siquiera puede levantarse de la cama. Y él está proponiendo, tu madre te ha vendido. Cállate. ¿Por qué debería? Cuñado, vete primero. Llamaré a la familia Su para que se encargue de esto. Conmigo aquí. Nadie puede tocarle un pelo. De acuerdo. Nadie se mueva. Cuando llegue el hermano Long, todos estarán muertos. Hermano Long, ¿verdad? Sí. Señor Wei. Te has ocupado de tus matones. Apenas respiran. ¿Cuáles son sus órdenes? Llévenlo a la colina trasera. Alto. Ahora inmediatamente. Amigo. Montando un espectáculo delante de mí. ¿De verdad crees que soy un pusilánime? Sigue gritando. Cuando llegue tu jefe, no tendrás la oportunidad. Señor Wei, lo hemos traído. ¿Alguna otra instrucción? Es él. Esto es imposible. Se atreven a molestar la tumba de mi esposa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo. Llévenselo. Está bien ahora. No tengas miedo. Ruyan se ha ido. Serás mi hermana de ahora en adelante. Nadie puede intimidarte. Cuñado, ¿Qué pasa? Dime. tienes que salvarme. No quiero casarme con ese enfermizo. En aquel entonces tu hermana y yo, fue por la interferencia de tu madre, que nos separamos. No dejaré que este tipo de tragedia te vuelva a suceder. Pero la familia Su es muy poderosa. Y mi madre ya ha aceptado sus regalos de compromiso. El poder de la familia Su. Si su altura está aquí. Entonces tu cuñado yo. Probablemente estoy por aquí. Pero, ¿Qué pasa? ¿No me crees? Regresa con ella y descansa bien. Tumba de Liu Ruyan, tu hermana y yo no nos hemos visto en tantos años. Hay mucho que quiero decirle.
¿Es este tu amigo? No, no lo conozco. Por favor, discúlpeme. Por favor, adelante. Bienvenido, bienvenido. Disculpe, señor. ¿Puedo saber su nombre? Soy Weichu. Weichu. No recuerdo. Entre la lista de invitados VIP. Que tenga este nombre. Tiene una invitación. No necesito una invitación. Mi presencia aquí es invitación suficiente. Entonces no tienes invitación. Entonces deja de decir tonterías. Sal de aquí. Deberías saber. Este lugar no es algo que pueda simplemente acogerte a alguien tan andrajoso y sucio como un mendigo como tú. ¿Quién se atreve a llamar mendigo a mi prometido el prometido de su Moxue? Eres tú. Te dije que nos volveríamos a encontrar. Señor Wei. Nunca pensé que el magnate de los negocios, el señor Wei, pudiera estar tan nervioso. No puedo creer lo que ven mis ojos. La siempre independiente Su Moxue realmente se rebajó a asistir a la fiesta de compromiso de mi hijo. Tío, me halagas. Si no hubiera venido, no estaría decepcionando. Tu actuación cuidadosamente orquestada. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con orquestado? El grupo Su le pertenece legítimamente a mi hijo. Es el CITH. A diferencia de ti. Un bastardo recogido. Tratando de robar la herencia de mi hijo. No lo sabes, ¿verdad? Si no fuera por la familia Su dándote esta oportunidad, ni siquiera serías digno del apellido Su. Si no fuera por mí todos estos años, el grupo Su habría quebrado hace mucho tiempo. Ahora quieres que entregue el grupo Su, ¿basado en qué? Déjame decirte la verdad. Nuestra familia Su pronto firmará una orden multimillonaria. Y se convertirá en celebridades de primer nivel. Incluso si has hecho algunas contribuciones a la familia Su. Y que sigue siendo solo un bastardo. La familia no reconocerá esto en absoluto. Sin embargo, es mi hijo. Eso es lo que realmente merece la abrumadora aprobación de todos. La visión de inversión de la señorita Su. He oído algo al respecto. Pero la codicia de tu familia Su es simplemente demasiado desagradable. Tú. ¿Qué eres? Comentando sobre mi familia Su. Estás calificado. Él es mi prometido. ¿Suficiente o no? Su Moxue. No creas. No sé qué estás planeando. Incluso si te casas ahora, no servirá de nada. Nuestra familia jamás tendría ningún tipo de relación con alguien como tú, un bastardo. Te diré algo. Será mejor que no digas. Tío. No se ha ocupado de ti antes. Aquí está el dinero. Si sabes lo que te conviene, inmediatamente recoge este dinero. Luego trae contigo al gigolo que está a tu lado. Ahora lárgate de aquí. No ensucies los ojos de los invitados aquí. Después de todo, todos somos miembros de la familia So. Ya te he dado suficiente cara. No te pases. ¿Cómo es que, cuando hablo de este lindo chico tuyo, no estás contenta? Realmente eres una zorrita. En el pasado, la familia Su te presentó a tantos hijos de élite. Los despreciaste a todos. Realmente pensé. Tu Su Moxue. Tenías estándares tan altos. Pero al final, te encontraste un perdedor. Verdaderamente despreciable. Suficiente. ¿Sabes quién es él? Sus logros están más allá de lo que ustedes buenos para nada. Pueden comparar. En serio, ¿quién es él? ¿Alguien a quien defenderías así? No podría ser un gigoló. Recién rescatado de un burdel, ¿verdad? Cuida tu boca. Si vuelves a ser tan grosero, créeme, me aseguraré de que la fiesta de compromiso de tu hijo no se lleve a cabo. ¿Te atreves? Déjame decirte, Su Moxue. Hoy fue decidido por el propio anciano. ¿Te atreves a ir en contra del anciano? ¿No tienes miedo de que te expulsen de la familia Su? No me importa si es el viejo o Dios mismo. ¿Quieres que te entregue el imperio empresarial que construí a ti? De ninguna manera. Pequeña zorra. ¿Cómo te atreves? ¿Yo? No quería involucrarme en los asuntos de la familia Su, pero el puesto de cabeza de familia siempre debe pertenecer al más capaz, alguien como tú, un bueno para nada que solo provoca problemas, tratando de tomar el poder. Yo, Weichu, no lo permitiré. No lo permitirás.
¿Quién demonios eres tú? No creas que... Solo porque ahora estás con su Moxwe. Entonces crees que puedes pararte frente a mi familia Su para hablar con arrogancia. Déjame decirte. No eres más que un hombre que vive de una mujer. Solo un perro criado por alguien. Si no recuerdo mal, este edificio de la familia Su está a tu nombre, ¿verdad? ¿Y qué si lo es? Un mantenido profesional de hecho. Incluso memorizaste la distribución de activos de nuestra familia. ¿Realmente lo has estudiado bien? No. Abre tus malditos ojos y mira bien. Con materiales tan inferiores, ¿a cuántas personas intentas dañar? ¿De dónde sacaste esto? Así que de ahora en adelante, será mejor que mantengas la boca cerrada. Si escucho otra palabra que no me guste, no me importaría darte un par de pulseras de plata. ¿De dónde sacaste esto? Entiendo. Eres tú. Eres tú, pequeño bastardo tratando de incriminarme. No creo que entiendas la situación actual. La seguridad es la máxima prioridad. ¿Te atreves a meterte con esto? Un perro se ha comido tu conciencia. No me importa lo que estés pensando. Déjame decirte. Siempre y cuando mi familia So haya firmado una orden de $1.000 millones, el anciano anunciará que mi hijo Su ZH es el jefe de la familia Su. Después de eso, te haré a ti, pequeño bastardo, y a este gigoló que está a tu lado, arrodillaros y pedirme disculpas. ¿No me crees? ¿No me crees? Solo espera y verás. Quítate de mi camino. Fiesta de compromiso. Porque está él aquí. Estamos aquí. Todos. Gracias a todos. Por venir. Joven maestro Su. Y la señorita Liu de la aldea Bowling. Banquete de compromiso hoy. Como su enlace de relaciones. Estoy particularmente feliz. Ahora demos una cálida bienvenida. Nuestra novia. Saliendo. Esposa. Mi buen yerno. Por aquí, por aquí. Equivocado. Ella ha escuchado por mucho tiempo que el joven maestro Su es un tonto. Patético. Es claro ver que la relación entre nuestros dos recién casados es bastante dulce. Entonces, sin más preámbulos, comencemos rápidamente la ceremonia. Bien. Espera un momento. Fui forzada. No quiero casarme con él. ¿Qué tonterías estás diciendo? Discúlpate con el joven maestro Su ahora mismo. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. Está sordo. Ella dijo que no quiere. ¿Quién es esta persona? Se atreve a interferir en los asuntos de la familia Su. Wei Chu. ¿Por qué estás en todas partes? Yo también tengo curiosidad. Esta cojera todavía se atreve a salir y saltar. Yo te digo, ya no soy lo que solía ser. El rencor del otro día en la aldea Bowling. Te lo voy a devolver duplicado. Recupéralo. Y te has conseguido un nuevo amo. ¿Crees que tienes derecho a desafiarme ahora? Esa pizca de confianza que tienes todavía no es suficiente para mí. Wei Zub. ¿No es este el pequeño querido que eché hace tiempo? No murió ahí fuera. En realidad tiene la cara para volver. En ese entonces, si no fuera por ti seduciendo a Ruyan, Ruyan habría sido asesinada por ti. Tienes el descaro de mencionar a Ruyan. Si no fuera por ti tu avaricia, separando a Ruyan de mí, ¿cómo podría Ruyan haber sido forzada a morir? Ahora también quieres controlar el matrimonio de Piao Piao. No sientes ninguna culpa hacia ellas. Ninguna en absoluto. ¿Cómo hago las cosas? No es asunto tuyo sermonearme. Tía, Wei Chu tiene éxito ahora, aferrándose a la hija mayor de la familia Su. Ese estatus es bastante noble, ¿sabes? No ha mejorado nada después de todos estos años. Todavía solo sabe cómo ligar con mujeres. Gigoló. Dejen de discutir. Mami. No quiero casarme. ¿No puedes hacerlo por dinero y sacrificar mi felicidad?
¿Cuánto vale la felicidad, sabes? ¿Cuánta gente ruega por esta oportunidad y no la consigue? Hoy te casas con él, te guste o no. Te casas con él, te guste o no. Vuelve aquí. Wei Zud, si tienes algo de conciencia, aléjate de mí. Disculpen, estoy interviniendo en este asunto hoy. Joven. ¿Qué tonterías estás diciendo? Este es el banquete de compromiso de la familia Su de Shangqing. Tú un tonto del pueblo. ¿Te atreves a pronunciar palabras tan arrogantes? ¿Y qué si son una familia prominente? ¿Y qué si vengo de un pueblo? Con mis propias manos. Todavía puedo crear alturas que no puedes alcanzar. Alturas. Tú. Tus habilidades a medio hacer. ¿Te atreves a mencionar alturas frente a la familia Su? Y aún no has aprendido la lección. Parece que todavía he sido demasiado indulgente contigo. Solo ganaste la última vez, porque tenías a Jin Tian como respaldo. Ahora de pie ante ti está la familia Su de Shangqing. Jin Tian es solo un nuevo rico advenedizo de la última década. Ni siquiera está calificado para estar ante la familia Su. ¿Y qué pasa si me agregas a mí, Su Moxue, a la ecuación? Ruyan. ¿Hermana? Desagradecido. Hoy es la fiesta de compromiso de tu propia prima. En realidad estás del lado de un extraño, y hablas por él. La cara de nuestra familia. La has deshonrado por completo. Ahora recuerdas que somos familia. Pensé que en tus ojos yo era la forastera. No. Ruyan ya está muerta. Solo se parece a ella. ¿No es mi hermana? Si mi hermana hubiera sido tan fuerte como ella en aquel entonces, no habría. Estoy aquí hoy para romper el compromiso de mi cuñado Wei Chu. Si tienes algún problema, dirígelos a mí. Pero si le faltas el respeto a la señorita Su, no me culpes por ser descortés. Una cazafortunas es una cazafortunas. No importa cuánto hables de extrañar a Ruyan. El financiero solo fue mencionado un poco, y saltas a defenderla. ¿No lo ves, querida suegra? Ella solo se aferra la pierna de esta chica rica. Naturalmente tiene que lamerle las botas. Es una pena que está a punto de ser expulsada. Ni siquiera puede protegerse a sí misma. El problema de hoy. Es cierto que estamos equivocados, pero si la familia Su acepta romper el compromiso, estoy dispuesto a hacer a todos una compensación satisfactoria. ¿Qué clase de rata se atreve a romper un compromiso con la familia Su? Viejo maestro. Finalmente has llegado. En un día tan importante. Esta Su Moxue, en realidad, trajo un gigolo para causar problemas. Esto claramente es no tomar a nuestra familia Su en serio. Abuelo. Él robó a mi mujer. Su Moxue, me has decepcionado mucho. La familia Su te ha criado tanto, colocándote como director ejecutivo del grupo Su. ¿Tú cómo piensas pagar la bondad de la familia Su? Ya he pagado lo que le debía a la familia Su. Ahora es el momento de que me pagues. Si no fuera por mí todos estos años, estarías en la calle, muriéndote de hambre. ¿Tú cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Acaso me tienes algún respeto como cabeza de familia? Entonces, ¿me tienes algún respeto como tu nieta? En cuanto a trabajo, es Useite Hachi. Es el hijo mayor de nuestra familia Su. ¿Y tú? ¿No eres más que un bastardo de una rama secundaria que Susetache? Hereda el puesto de director ejecutivo de nuestra familia Su. Está perfectamente justificado. Personalmente, hoy es el día de la boda de tu hermano. Y has traído a un forastero aquí para causar problemas. ¿Cuáles son tus intenciones? Toda esta charla no es más que obligarme a renunciar al grupo Su. Sin vergüenza. ¿Te atreves a desafiarme? Anciano Su, por favor, no se enoje tanto. ¿Por qué no escuchas mis condiciones primero? La familia Su ha luchado durante muchos años. Hemos perdido, hemos sufrido. Pero nunca hemos bajado la cabeza. Tú un paleto. ¿Quieres negociar con la familia Su? ¿Por qué no te meas y te miras al espejo? Pero lo que te ofrezco es la orden multimillonaria que la familia Su ha codiciado durante mucho tiempo. 10.000 millones. ¿Qué? ¿Estás hablando de esa orden de 10.000 millones de dólares? Precisamente. Quiero usar esta orden de 10.000 millones de dólares para intercambiarla por la libertad de Liu Biaopiao. ¿Qué? Esta orden de 10.000 millones de dólares no es de tu agrado. Entonces, si tienes alguna otra condición, no dudes en decirla. Haré todo lo posible para satisfacerte. Una orden de 10.000 millones de dólares. A cambio de un pueblerino. ¿Estás loco? ¿O lo estoy yo? Una orden de 10.000 millones de dólares. ¿Cuántos ceros tiene eso?
Ni siquiera lo sabes, y hablas de hacérmela a mí. Una orden de 10.000 millones de dólares. Es simplemente ridículo. Ella es la hermana menor de mi difunta esposa. Lo que la convierte en mi propia hermana, la de Weichu. No solo 10.000 millones. Incluso si son cientos de miles de millones, no dudaría. Por un lado anhelas a Ruyan, por otro estás del brazo de su Moxue. Quieres ser un bastardo, pero aún quieres erigir un arco conmemorativo. Menos mal que Ruyan murió pronto, si no la habrías disgustado hasta la muerte. Tú. Te tolero porque eres la madre de Ruyan. He sido muy paciente y tolerante contigo. Si me vuelves a calumniar, mis sentimientos por Ruyan. Tú que tienes un padre. Criado sin padre. ¿Cómo te atreves a pegarme? Te pego. Ruyan y Piao Piao son personas vivas. No son herramientas para ganar dinero. Ya que la familia Su tiene asuntos familiares que atender. Entonces nosotros nos retiraremos. Todos. Distinguidos invitados. Por favor mantenga la calma. Es solo un pequeño interludio. Lo resolveré inmediatamente. Su Moxue. Te daré una última oportunidad. Dentro de 10 segundos. O este inútil se larga. O tú. Te largas de la familia Su. Dije. El asunto de hoy. Es mi responsabilidad. No tiene nada que ver con la señorita Su. 10. Oye, Su Moxue. Mejor piénsalo bien. Por esta basura de enfrente. Vas a renunciar. A todo por lo que has trabajado durante los últimos 10 años. Vale la pena. 9. Si te arrodillas y te disculpas ahora. Dada nuestra larga relación. Puedo dejarte tener un lugar en la familia Su donde haya comida para comer. 8. Wei Zug, eres una maldición. Primero maldijiste a tus padres, hasta la muerte, luego a Ruyan. Y ahora incluso al benefactor que acabas de conocer, fue expulsado de la familia. 7. No te molestes en contar. Admite tu error. Tú un insignificante hijo ilegítimo. Te atreves a desafiar a la familia. Es bueno que te des cuenta de tu error ahora. Saca inmediatamente a este mocoso de mi vista. En cuanto a ti, ve a arrodillarte en el salón ancestral de la familia Su. Te he implicado. No te preocupes. Asumiré toda la responsabilidad. Por todo lo que pasó hoy. No dejaré que la señorita Su sea molestada. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre que yo Su Moxue he elegido. Lo apoyaré sin importar lo que haga. Hoy, ni él ni yo nos iremos. Tienes agallas. La cortesía que se debe dar. Ya se ha dado. Pero parece que tu familia Su no lo aprecia. Entonces no me importa dejar que te bajes de ese asiento. Baja. Yo soy Da-chan. Llevo muchos años en los negocios. Y nadie se ha atrevido a hablarme así. Bueno, no es eso perfecto. Hoy lo verás suceder. Cálmate, viejo. Su Moxue, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de matar al viejo, para que puedas legítimamente apoderarte de los bienes de nuestra familia Su. Te lo digo. Puedes seguir soñando. Esta propiedad le pertenece a mi hijo. Al bien. Apresen a esta pareja adúltera. Nadie le falta el respeto al señor Wei. Señor Wei. Llego tarde. No me di cuenta. Wei Zug, de que el benefactor que encontraste no es solo Su Moxue. Mejor que lo pienses bien. Este gigolo depende de las mujeres para mantenerse. Lo que la familia Su puede ofrecer es algo que él nunca verá en su vida. Si no sabes lo que te conviene, hoy cualquiera que te haya ayudado. Yo soy Da-chan. Lo juro por mi puesto como cabeza de la familia Su. Quiero que todos paguen el precio. Piao Piao, no tengas miedo. Tu cuñado está aquí. Nadie puede intimidarte. Cuñado, vámonos. No quiero arrastrarte conmigo. Esposa. No, esposa, no. Está bien, está bien. Ahora ven aquí y arrodíllate ante mí. ¿Buscas la muerte? Creo que son ustedes los que buscan la muerte. Ya que eres tan descarado. Entonces te llevaré a arrancar el último trozo de encubrimiento por completo. Que todos aquí vean que tu familia Su realmente es un pantano putrefacto. Solo tú.
El cimiento centenario de nuestra familia Su. No es algo con lo que una basura como Jin Tian pueda siquiera compararse. Hoy vas a morir de una forma horrible. Wei Chu. Todo lo que haces es hablar por hablar. Provocando problemas. ¿Qué más puedes hacer realmente? Un hombre adulto como tú. Siempre escondiéndose detrás de una mujer, ladrando como un perro. Tienes las agallas para intentarlo sin tu correa. Preparaste lo que te pedí. Está listo. Aquí está todo, señor Wei. Su Heavy Industries. En los últimos 5 años, ha perdido casi el 70% y está al borde de la bancarrota. La alta dirección ha abandonado el barco, llevándose consigo numerosos datos centrales. Su Food Group, en los últimos 10 años, ha invertido cientos de millones en investigación, mientras que las ventas reales son menos de 10 millones. Todo ese dinero está siendo aprovechado por tu familia Su para llenarse los bolsillos. Tú. Cierra la boca. Cállate. ¿Y Su Construction? Usó ilegalmente materiales de baja calidad. Y es muy probable que cause un incidente de seguridad importante. ¡Qué buena familia Shang Hin-Su! Alguien cállenlo. Ciérrale la boca. De la familia Su tomaste tanto dinero. Si arruinas este banquete, te haré toser es doble. Tú. ¿Te casarás o no? Si no te casas con él, me mataré aquí mismo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Suelta eso. No te acerques. Si todavía me consideras tu madre, solo sé obediente. Celebremos esta ceremonia. De lo contrario, yo me mataré aquí mismo. Estás tratando de obligarme a suicidarme. Piao, piao, mamá hace esto por tu propio bien. ¿Quieres terminar como tu estúpida hermana mayor, armando un escándalo y muriendo con remordimientos? Te pregunto, ¿te casarás con él o no? Bien, me casaré con él. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Los regalos de compromiso de la familia Su ascendían a millones en efectivo. Llenaron una habitación entera. Así que en tus ojos yo valgo menos que una pila de billetes. Tonto. ¿Vieron todos eso? ¿Crees que aferrarte a Jin Tian te da el derecho de actuar con tanta arrogancia? Déjame decirte la verdad. Liu Piao Piao fue intencionalmente arreglada por mí para casarse con la familia Su. ¿Qué puedes hacer al respecto? Los dejaré vivir unos días más. Este es realmente mi error. Rápido, ayuda al joven maestro Wu a ir al hospital. Liu Piao Piao incluso estuvo de acuerdo. Y ve, ayuda. ¿Cómo te atreves a cometer violencia aquí, al bien? Traiga a todos los guardias de seguridad del grupo Su aquí. Voy a romperle los huesos a este idiota hoy. Señorita Su, lo que estoy a punto de decir puede que no sea a su favor. Dije. No importa lo que hagas hoy. Yo, Su Moxue, estaré a tu lado. Le he mostrado el debido respeto. No retendré ni un centavo de la compensación que le corresponde, pero como no entiende de razones, entonces informe a todos los empleados del consorcio que dentro de 10 minutos toda cooperación con la familia Su cesará. Esa es la broma más divertida que he escuchado. ¿Crees que esto es un juego de niños? Wei Chu, sigues hablando de ruina. Realmente eres asombroso. Probablemente haya perdido la cabeza. Míralo actuando como un loco, vestido con harapos. Probablemente esté más allá de toda salvación. No sabemos. ¿Qué estaba pensando Su Moxue para enamorarse de este lunático? Quien está loco, quien es tonto. Todos lo descubrirán pronto. Su Moxue. Tenía la intención de tenerte en alta estima. Pensé que traerías a algún misterioso hombre rico. Pero resulta ser un loco. Para apoderarte del puesto de director ejecutivo, te rebajaste a hacer cosas tan vergonzosas con él. Estoy verdaderamente decepcionado de ti. ¿Qué? ¿Crees que estoy bromeando contigo? Con el poder de Jin Tian para oponerse a nuestra familia Su, tal vez podríamos sufrir algún daño. Pero, en cuanto a la ruina, ni siquiera 10 Jin Tians podrían lograrlo. Y mucho menos un paleto como tú. Mejor vete ahora.
La familia Su es poderosa. The film was No puedes luchar translated contra ellos. and narrated by ¿Quieres M irte ahora? Media. De ninguna manera. Nuestra familia Su, hoy frente a tantos distinguidos invitados, ha perdido la cara por tu culpa. Si no te castigamos severamente, frente a todos estos nobles, ¿cómo podemos establecer nuestra autoridad? ¿Alguien? Expulsen a Su Moxue de la familia Su inmediatamente, en cuanto a ti, idiota. Torturaré lentamente a tu familia. No involucres a mi familia. Parece que a tu edad, realmente has vivido como un perro. Cuanto más supliques ahora, más sufrirá tu familia. Su castigo aumentará. Haré que se arrepientan de siquiera conocerte. Haré que mueras tan vergonzosamente que nadie se atreverá a llorarte. Te lo ruego. Por favor, perdone a mi cuñado. Estoy dispuesta a casarme con el joven maestro Su. Vaya que quieres decir. ¿Crees que mi familia Su es un mercado? Es correcto. Ir y venir como te plazca. Si no fuera por tu carta a Estrel, siendo que empéteme con la suya, permitiéndote casarte y traer buena fortuna a mi hijo, ¿crees que una chica de pueblo como tú podría entrar en mi familia Su? Has dañado a mis seres queridos e insultado a mi familia. Todas y cada una de estas ofensas, las vengaré personalmente. ¿Cuánto tiempo más? Se me está acabando la paciencia. Mi paciencia se está agotando. Ahora, expía terminando con tu propia vida. Perdonaré a tu familia. Date prisa, date prisa. No pierdas el tiempo de todos. ¿Qué más puedes hacer realmente? No, cuñado. No hagas ninguna locura. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Cuando te cruzas con la familia Su, no te preocupes. Tú eres el siguiente. Pasarás el resto de tu vida aterrorizado. Ha llegado el presidente del banco Wankin. ¿Qué? El presidente Lude, el banco del grupo financiero Wankin, está aquí en persona. Sí. Rápido. Ayúdame a saludarlo. El cielo está ayudando a nuestra familia Su. El presidente debe estar aquí para entregar esa orden de $10,000 millones. Sigo, idiota. Abran paso al presidente Liu. Puedo hacerme a un lado. Pero se atreve a moverse. ¿Qué has dicho? Wei Chu, si quieres morir, no nos arrastres contigo. Este es alguien del grupo financiero Wankin. ¿Cómo te atreves a amenazarlo? ¿De verdad crees que tienes 7 vidas? Es cierto. Papá, entiendo. Debe haber hecho esto a propósito. Solo está tratando de arruinar a nuestra familia Su. Y la cooperación con el conglomerado Wankin. Tú, pequeño mocoso, eres tan perverso. Presidente Liu, por favor no me malinterprete. No tenemos nada que ver con este perdedor. Absolutamente nada. Enviaré a alguien ahora mismo para echar inmediatamente a este pequeño bastardo. Perdedor. Bastardo. ¿Quién te dio la osadía de hablarle así al señor Wei? ¿Qué? Señor Wei no. ¿De dónde ha salido este señor Wei? Presidente Liu, no se refiere a él, ¿verdad? Él es solo un gigoló que se aprovecha de las mujeres. Debe estar equivocado. No he dicho nada malo. Presidente Liu, ¿por qué me golpea? Te estoy golpeando porque te atreves a faltarle el respeto al señor Wei. Tonterías. Te voy a partir la boca. Presidente Liu, ¿hay algún tipo de malentendido? Creo que es mejor si toma asiento primero y toma unas copas. Después de que haya finalizado el trato de $10,000 millones, yo me encargaré de este perdedor. Viejo señor Su, lo respeto como a un anciano, pero tiene que cuidar su boca. De lo contrario, también lo golpearé a usted, tú. Y espero que no me malinterprete. Estoy aquí hoy por razones ajenas al acuerdo de $10,000 millones. Entonces, ¿para qué es? Pensé que solo su ZH era un tonto. Pero veo que toda la familia Su es tonta. No tienes derecho a hablar aquí. Tienes aún menos derecho a hablar aquí. Ahora anuncio. Grupo Su. Que todos los activos ahora pertenecen al conglomerado Wankin. Todas sus subsidiarias, centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles, pertenecen al conglomerado Wankin. Ustedes dos pueden irse ahora. ¿Cómo es esto posible? Presidente Liu, nuestra familia Su y el conglomerado Wankin. Pero el agua del pozo no interfiere con el agua del río. ¿Cómo puede tratarnos así? Cierto. Hacer esto tampoco te beneficia. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque provocaste a alguien que no debiste. No, nuestra familia Su siempre ha sido muy respetuosa con el conglomerado Wankin.
Como pudiste. Entiendo. Pequeño. ¿Tú eres el que está detrás de esto? No. ¿No dijiste que la familia Su tiene raíces profundas? Y no le teme a gente como yo. Entonces, ¿me crees ahora? Esto es lo que suelo darte. Demasiado respeto. Has estado demasiado consentido. ¿Olvidaste quién te dio este plato de arroz? ¿Qué hacer? Este es el fin. Nuestra familia Su está acabada. Se acabó, date prisa. Pánico, ¿por qué? Dice que lo quitan, así que lo quitan. Inesperadamente. Presidente Liu, ocupando un alto cargo en el conglomerado Wanjin, ¿realmente montarías este numerito por un bueno para nada? Venir y representar esta escena con nosotros. Actuando. Si el señor Wei no estuviera aquí hoy, te habría echado hace mucho tiempo. No. Presidente Liu, no puede decir eso. Oye, no puedes decir eso. Nuestra familia Su tiene decenas de miles de millones en activos. Tu labio superior toca tu labio inferior. Tienes que mostrar alguna prueba. ¿No lo crees? Llama y confirma tú mismo. Informar inmediatamente la situación del grupo. Wei Chu, ¿has oído eso? Una vez que el viejo termine la llamada. Solo espera. Nuestra familia Sui, la ira del conglomerado Wanjin. Entiendo. ¿Lo has oído? Solo estás fanfarroneando. Solo espera a morir. 3, 2, 1. Familia Su. Acabado. ¿Qué? Viejo. No digas tonterías. ¿Qué quieres decir con que la familia Su está acabada? Oye, papá, debes estar bromeando conmigo. Bromeando conmigo, ¿verdad? Mira lo que has hecho. Normalmente les digo que pongan sus corazones en el grupo, pero todo lo que saben es comer y beber afuera. ¿Cómo crías semejante grupo de gorrones? La naturaleza mediocre de tu familia Su realmente es un rasgo familiar, incluso en este punto. Siguen echando la culpa. Ustedes su grupo. Terminando así hoy. Tu viejo Su. Tienes la mitad del crédito. No, querido consuegro. No acabas de decir. Él es solo el de Jin Tian. Perro. ¿No qué está pasando? No sé. No es asunto mío. Dije. Vine con sinceridad. Siempre que tu familia Su acepte romper el compromiso, esta orden de 10.000 millones es suficiente para elevar a tu familia Su a un clan prestigioso. Es una pena. ¿No crees? Los principios de los que hablan nuestros aldeanos. Entonces deja que pruebes el aguijón de esta bofetada. Wei Chu. No tientes a la suerte. No me obligues a destruirlo todo contigo. Incluso ahora en este punto, sigues amenazándome. Entonces adelante. Yo, Wei Chu, recibo. Todos lo vieron, ¿verdad? Este idiota ha humillado implacablemente a nuestra familia Su. Todos. Si me ayudan a derrocar a esta persona, deshaceré los activos de la familia Su. Todos a ustedes. Papá, no puedes hacer esto. Si les das todo, ¿qué será de nosotros? No se asusten. ¿Esperas que me quede mirando a este idiota inútil tragarse a nuestra familia Su entera? Mientras lo derribemos, nuestra familia Su sin duda tendrá su vía de renacimiento. Hoy por primera vez te veo actuar como un hombre. Bueno, Wei Chu. ¿Tienes miedo ahora? Ahora conoces el miedo. Aunque ahora mismo estás reprimiendo a nuestra familia Su, comparado con todas las grandes familias. No eres más que una hormiga. Viejo maestro Su, ¿es esto cierto? Mientras todos ustedes puedan ayudarme a derrocarlo, ofreceré todos mis activos. Bien. En ese caso, mi familia Shang Chao se involucrará. El conglomerado Wanjin, verdaderamente lo suficientemente rico como para rivalizar con una nación. Mi familia Wan no tolerará esto. Mi familia Li y la familia Su son tan cercanas como hermanos. Estamos dispuestos a compartir las dificultades de la familia Su. Wei Chu, ¿escuchaste eso? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama apoyo popular. La fundación centenaria de mi familia Su. Y amigos en todo el mundo. ¿No dijiste que querías destruir a nuestra familia Su? Bueno, entonces prepárate para perder una capa de piel. Sigues riendo. ¿Qué es tan gracioso? Nuestra familia Su está arruinada ahora. Me río de ti, tonto. Te están vendiendo y todavía estás contando su dinero.
¿Crees que estas personas son realmente tan amables? Solo quieren aprovecharse de la multitud para repartir los bienes de la familia Su. Con ustedes inútiles. ¿De verdad creen que alguien los apoyará? ¿Y qué? Hoy. Todavía pierdes. Dado el tiempo, mi familia Su se levantará de nuevo. Apoyamos a la familia Su en las buenas y en las malas. Has oído eso claramente. Es esta gente. Haz que quiebren. Junto con la familia Su. Sí, yo. Ya estamos llevando a cabo una adquisición completa. Mi familia Chao tiene recursos financieros comparables a los de la familia Su. Su grupo Wanjin acaba de tragarse a la familia Su. Ahora, probablemente estés contra las cuerdas. ¿Cómo te atreves a intentar enfrentarte a nosotros? Joven, ¿de verdad crees que eres el hombre más rico de Daxia? Arrogante. Esto también es bueno. El conglomerado Wanjin se ha derrumbado. No me importa. Ir de puerta en puerta para confiscar bienes. El señor Lee tiene razón. Creo que esta chica junto a Wei Chu es bastante especial. Hermosa. Y ese trasero es regordete. Es mi tipo. Estoy agradecido con la familia Su por esta inmensa fortuna. Con mucho gusto la aceptaremos. Esperamos que en el futuro, todos continúen apoyando a la familia Su. Yo Su, aquí, les agradezco a todos. Wei Chu, mira. Estás acabado. La ira de las tres grandes familias solo puede apaciguarse con tu vida. Eres de la familia Chao, ¿verdad? He oído que las acciones de tu familia han ido bastante bien últimamente. Naturalmente, mi familia Chao acaba de adquirir una corporación multinacional. Nuestros fondos son sustanciales. Es así. Entonces empecemos por su familia. Todos no se asusten. Acabo de comprobar. Y las acciones de mi familia han alcanzado 3 límites máximos ejidos. Está a punto de alcanzar. Esperen un minuto. Estaba en 300 puntos hace un momento. Como llegó al límite inferior. ¿Qué? La empresa está siendo atacada. La cadena de capital se ha roto. El banco está empezando a liquidar activos. ¿Cómo es esto posible? Los negocios de mi familia Lee han sido confiscados. Rápido, que alguien lo ayude a levantarse, o se caerá de nuevo. Señor Wei, por favor tenga piedad. Estaba cegado por la codicia. Escuché las mentiras de ese viejo Su. Todo esto es un malentendido. Un malentendido. Señor Wei, por favor perdone a la familia Wan. De ahora en adelante la familia Wan será como un perro ante usted. Señor Wei, estaba poseído hace un momento. Lo que dije definitivamente no era lo que quería decir. Por favor perdóneme. Vosotros habéis estado en esta posición durante demasiado tiempo. Habéis estado demasiado cómodos. Vuestra situación actual se debe a vuestra avaricia. Todo es culpa tuya, viejo Su. Esto no ha terminado. Oye, papá. No puedes desmayarte ahora. Despierta y piensa en algo. Mira, todos son. Deja de fingir, viejo. Aunque finjas desmayarte, no cambiará el hecho de que la familia Su esté arruinada. Realmente estaba fingiendo. El viejo está bastante sano. ¿Cómo pudo desmayarse? Por algo tan trivial. Bastardo. Fuiste tú quien deliberadamente invitó a este dios de la plaga aquí. Deja que nuestra familia Su. ¿Estás viendo la broma de nuestra familia, Su? ¿Y qué si lo soy? ¿Y qué si no lo soy? No soy más que un perro callejero expulsado por la familia Su. ¿De qué sirve decir esto ahora? Su Moxway. El estado actual de la familia Su es todo culpa tuya. Te aliaste con un extraño y arruinaste a la familia Su. Eres una ingrata. Desgraciada. Todo es tu culpa. Bloqueaste mi dinero. Te mataré a golpes. Mis propios asuntos. Los manejaré yo mismo. Estafando a la familia Su. Vendiendo a su hija. Y a un tonto nada menos. ¿Cómo te atreves a golpearme? Como espectador. No puedo soportarlo. Por dinero están dispuestos a empujar a su propia hija a un pozo de fuego, casándola con un tonto. Han considerado sus sentimientos. Suficiente. Su Moxway. Te digo que has sido expulsada de la familia Su. De ahora en adelante, los asuntos de nuestra familia no son de tu incumbencia. Abren bien los ojos. Después de que el conglomerado Wanjin adquiriera la familia Su, yo tengo la mayor parte de las acciones. La antigua casa de la familia Su y el edificio del grupo Su me pertenecen. Si escucho otra palabra desagradable de ustedes, salgan a pedir limosna. Mujer despiadada. Dime. No. Planeaste todo esto desde el principio. No quiero repetirme. Si siguen con esa actitud arrogante,
Prefiero demoler la antigua casa de la familia Su y convertirla en un basurero. Cállate. No es el viejo yo y... ¿Todavía no lo entiendes? ¿No has visto al cabeza de familia? Ruega al cabeza de familia. Por perdón. Jefe de la familia. ¿Verdad? Ruega al jefe de la familia. Por perdón. Fuera. No sean una monstruosidad aquí. Me voy. Los acontecimientos de hoy te han implicado. Me disculpo. En realidad fui yo quien los implicó. Lo que hicieron hoy fue obligarme a tomar el poder. Lamento que usted y la joven se hayan asustado. La justicia está en los corazones de la gente. Se merecen lo que les ha pasado hoy. Es culpa suya. Todo te pertenece por derecho. Gracias, cuñado. Gracias, señorita Su. Gracias a ti hoy. Aunque roto relaciones con ellos, aún quiero disculparme. Con ustedes en su nombre. Lo siento. Sí, señorita Su. Está realmente comprometida con mi cuñado. De acuerdo. No lo menciones. ¿Tienes tan poca tolerancia al alcohol? ¿Por qué bebiste tanto? ¿Qué estás haciendo? No te vayas. Quédate conmigo. Ruyan. Mira bien. ¿A quién estás besando? Por orden de la señorita mayor de la familia Su, he venido a presentarle al nuevo yerno un pequeño obsequio. ¿Quién se atreve a llamar mendigo al prometido de su Moxue? Al prometido de su Moxue. ¿Y que si me agregas a mí, su Moxue a la ecuación? El hombre su Moxue es alguien a quien respeto. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Moxue. Moxue. Señor Wei, ¿dónde ha estado? Me asustaste mucho. ¿Estás bien? Estoy bien. Ve al conglomerado. Espérame en la oficina. Señor Wei, ¿qué es esto? Es una larga historia, pero no es importante. Prepara inmediatamente los regalos de compromiso de más alta calidad. En nombre del conglomerado, publica la noticia. En los próximos días, me comprometeré con la señorita mayor de la familia Su Moxue. Todas las figuras prominentes están cordialmente invitadas a Ruyan. Me darás tu bendición, ¿verdad? ¿Quién dijo usted?
La señorita mayor de la familia Su Moksue. ¿Por qué estás tan sorprendida? Sin embargo, esto es un poco repentino para ti. ¿Verdad? Es un poco complicado. No me conviene decírtelo. Deberías echar un vistazo a esto primero. ¿Qué te pasa hoy? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Moksue dijo claramente que iba a volver primero a la empresa. ¿Qué está pasando? Según nuestra información, la señorita mayor de la familia Su está siendo obligada a casarse con la familia Zhao. Podría ser obra de la familia Zhao. Una familia de poca monta como la de los Chao. ¿Cómo se atreven a ser tan audaces? Ve inmediatamente a la capital imperial. Incluso si tengo que buscar en cada centímetro de la tierra, encontraré a Moksue. Sí. Señor Wanyo Chaoxin, le ofrezco mis respetos. Esta zorra. ¿Por qué pones esa cara larga? Te aconsejo que lo pienses bien. Si no obedeces, te haré la vida un infierno. ¿Me oyes? Te atreves a secuestrarme. Si Wei Chu se entera, pagarás por esto. Chao Xin. Es así. Su Moksue, ¿de verdad crees que ese tonto Wei Chu se atrevería a venir a salvarte? Chao Xin. Pagarás por tu estupidez. Si Wei Chu se entera, la familia Chao será completamente destruida. Su Moksue, eres tan ingenua. Te lo digo. Este lugar no es el pueblo de Bowling. Tampoco es Shangjin. Esto es la capital imperial. En el territorio de mi familia Chao. Con las conexiones de Wei Chu. Querer preguntar. Incluso si pone la capital imperial patas arriba, no la encontrará. Olvídate de Wei Chu. Ese tonto no puede encontrar este lugar. Incluso si lo hiciera, no se atrevería a venir. ¿Cierto? ¿Cómo? Fue idea tuya que la familia Chao me secuestrara. Todavía sabes que soy tu padre. Te digo que, si quieres reconocerme como tu padre de nuevo, corta lazos con ese tonto Wei Chu inmediatamente. Corta todos los lazos. Y cásate con el joven maestro Chao sin rechistar. Mereces siquiera que te llamen padre. Prefiero casarme con un mendigo. Soy tu padre. Hija ingrata, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿De verdad crees que eres una princesa de la familia Su? ¿Que eres una princesa de la familia Su? Tienes suerte de que te haya acogido. Además, la familia Chao es prominente. El joven maestro Chao es el futuro jefe de la familia Chao. ¿Cómo puede ser peor que ese tonto Wei Chu? Mi buen suegro tiene buen ojo. Su Moksue, te aconsejo que te cases obedientemente con él. En el futuro, mi familia Chao ciertamente te recompensará generosamente. Me burlo. De casarme contigo. Ya que te gusta tanto. Tú. Desgraciada ingrata. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al joven maestro Chao? Te digo que la orden de un padre y las palabras de un casamentero. Tu opinión no vale nada. Además, pon ese tonto Wei Chu y al joven maestro Chao juntos. Pregúntale a todas las mujeres del mundo. ¿Cuál no querría casarse con el joven maestro Chao? Entonces cásate con él. Me voy a casar. Tú. Te mataré tú. Mi querido suegro. En 2 días, celebraremos la ceremonia de la boda. Si la dañas, no será una pérdida de prestigio para mí. Joven maestro Chao, este mocoso te ha insultado tanto, que es realmente mi fracaso como padre. Está bien. Tengo mis métodos para hacer que se case conmigo voluntariamente. Y bien, elegirás casarte, o debería publicarlo en línea. Para entonces, sin mencionar a ese tonto Wei Chu, ni siquiera necesitaré, incluso la reputación de la familia Su,
quedará completamente destruida. Me caso. Así es. Te lo digo. Los que vengan a la boda serán todos figuras prominentes de familias adineradas. Incluso si estás fingiendo, tienes que poner una cara feliz para mí. De lo contrario, ya sabes las consecuencias. Digno de ser mi buen yerno, eres realmente una gran pesca. Iré a hacer los arreglos de la boda. Mi querido suegro, recuerda, invitar a todas las personas de la alta sociedad y figuras influyentes. Esta boda, mi familia Chow la hará espectacular. Sí. Ese sinvergüenza de Chao-Sin se atrevió a secuestrar a Mo-Su. Parece que la familia Cha no quiere vivir más. Este Zhao-Xin es extremadamente astuto. Él en realidad trasladó en secreto a la señorita Su a este remoto lugar, si no fuera por el hecho de que hace años plantamos espías aquí. Me temo que hoy Dirígete a la planta química con la mayor celeridad. Hoy aplastaré a la familia Chao. sí. Mira la esbelta cintura de mi esposa. Verdaderamente exquisita. Sumo Su, no tientes a la suerte. Ya que elegiste casarte, entonces sirve obedientemente a este joven amo. De lo contrario, ya sabes las consecuencias. Chao-Sin, quita tus sucias manos de mí. Oh Dios mío, ¿quién es? Así que eres tu paleto. Realmente te subestimé. Nunca pensé que pudieras encontrar este lugar. Deja de decir tonterías. Chao-Sin, tienes agallas, atreviéndote a secuestrar a Mo-Su. No puedo. Me estás matando. Solo tú, un simple campesino. ¿Te atreves a soñar con destruir a nuestra familia Chao? Estás completamente delirante. Weichu, no deberías haber venido. ¿Qué? ¿Lo sientes por él? No, joven maestro Chao. ¿No estamos a punto de casarnos? The film was translated and Por culpa de esta narrated persona, by M. Media. se genera una burla y se extiende. Afectará la reputación de la familia Chao. Como era de esperar de la hija mayor de la familia Su. ¿Entiendes las normas sociales? Es simplemente mejor que algunos paletos. Incontables veces más fuerte. No sé. Si estos perros campesinos pueden entender el lenguaje humano, compórtate y desaparece. Sal de aquí rápidamente. No seas como un payaso, haciendo el ridículo aquí. Este no es el pueblo de Bowling. Antes de que las cosas se salgan de control. Vete rápido. Weichu, Ya que estoy aquí, no hay razón para irse a mitad de camino. De acuerdo. ¿Te gusta tanto nuestro lugar? Entonces quédate. Nuestro Wankai está solo. ¿Por qué no? Te quedas y le haces compañía. Sé un perro guardián. Señor Wei, tenga cuidado. Muérdelo hasta la muerte. ¿Solo una bestia? Ruidoso fuera. Weichu, ¿qué demonios le hiciste a mí, querida? Es solo un bestia con forma humana, al igual que su dueño, intimidando a los débiles. Weichu, a quien estás insultando. Así que es tu perro. No me extraña que ladre tanto. Weichu, ¿quién te dio las agallas para volverte loco aquí? Espera a que venga mi padre, no te perdonará. Viene tu padre. No será igual que él. Tú. Buenos hermanos. ¿Quién pueda arrancarle el brazo y la pierna a este chico? Le daré 1 millón. ¿Quién puede hacer que este chico se calle para siempre?
Le daré 5 millones. Vete. Incluso tus trucos despreciables. Tú tampoco eres eso. Wei Chu. Estás loco. ¿Te atreves a golpearme en territorio de la familia Chao? ¿Quieres empezar una guerra con la familia Chao? Detrás de mí está la familia más importante de Daxia. Si te atreves a causar problemas de nuevo, no habrá lugar para ti en Daxia. Calumnia. Fuiste claramente tú quien faltó al respeto al señor Wei primero, invirtiendo el blanco y el negro. Pícaro sin escrúpulos que no distingue el bien del mal. Que está bien y que está mal. ¿Dónde está el blanco y el negro? Ahora en el territorio de mi familia Chao. Incluso si te mato, ¿quién lo sabría? Mi joven maestro es un magnate de primera. Que noble es su estatus. Solo un simple nuevo rico. Gente humilde en sus huesos. Tú. Tienes razón. Yo, Wei Chu, vengo de un pequeño pueblo de montaña. Una persona ordinaria, sin gran aprendizaje. No puedo decir nada profundo. Me alegra que lo sepas. Paleto, vuelve a tu pueblo. Dedícate a ser tu pequeño señor local. Cría tus cerdos y cultiva tus verduras. No salgas y te avergüences. Este lugar no es para gente como tú, un campesino. Pero entiendo una cosa. Si alguien no me ofende, yo no lo ofenderé. Tú, Chao, sin deliberadamente me insultaste. Lo siento. Te has equivocado de persona. Entonces, ¿estás diciendo que debería usarte como ejemplo? Te diré esto. Mi familia Chao está en la cima de Daxia. Uy, está claro que tú eres el que está causando problemas aquí. Eres siquiera un hombre. Lo siento. Encontraré una manera de compensártelo. Vete rápido. Wei Chu. No me debes nada. Lo que realmente quiero. Lo sabes mejor que nadie. Compensarlo. Debes compensarlo. Creo que deberías venir a nuestra casa y ser un perro guardián. De esa manera, no solo podrás ver a la señorita Su todos los días, sino que por la noche también podrás escuchar los gemidos de la señorita Su en la cama. Soy bueno contigo, ¿verdad? Imagínate. Por la noche, escuchar a la mujer que más amas haciendo el amor con otro hombre al lado. Esa sensación. ¡Qué ganga para este perdedor! Tal vez este tipo esté escuchando mientras sus pañuelos. Chao Xin. Eso es demasiado. Perra. Haré lo que quiera. Te doy la cara casándome contigo. Si te atreves a desafiarme de nuevo por este perdedor, te mataré a golpes. Chao Xin. Estás buscando la muerte. Entonces, ¿te da pena? Estoy disciplinando a mi mujer. ¿Qué derecho tienes a criticarme? Además, incluso si la mato a golpes, ¿qué puedes hacer? Si te atreves a tocarla de nuevo, tu familia Chao dejará de existir. Amenazas. Me estás amenazando. Déjame decirte, desde que era niño, lo que menos he temido son las amenazas. ¿Por qué? Aquellos que se atrevieron a amenazarme, todos terminaron arrodillados en el suelo rogando mi perdón. Wei Chu, vete rápido. No te preocupes por mí. Moxue. Mientras yo esté aquí hoy, no te dejaré casarte con él. Ella no se casará contigo. Mientras yo siga siendo su padre. Déjame decirte, bastardo. Incluso Ruyan de la aldea Bolin es mi bastardo. ¿Qué?
Moxue es, innegablemente, la joven señora de la familia Chao. Nadie puede cambiar este hecho. Abandona esta idea. ¿Acaso? Dejar que Moxue se case con Chao Xin fue un trato entre tú y Chao Xin. Fue idea tuya que Chao Xin secuestrara a Moxue. Tienes que decirlo tan crudamente, haciendo que parezca que yo, como su padre, estoy vendiendo a mi hija. La familia Chao es prominente. El joven maestro Chao es el futuro jefe de la familia Chao. En todo Daxia, ¿cuántos jóvenes pueden alcanzar su nivel? Que Moxue se case con él es perfectamente razonable. ¿Hay algún problema con eso? Perfectamente razonable. Esa es solo tu perspectiva. ¿Has considerado su opinión? El matrimonio es un asunto decidido por los padres y arreglado por casamenteros. Su opinión es insignificante. Además, poniendo a este bueno para nada tú al lado del joven maestro Chao, es tan difícil la elección. No me preguntes a mí. Pregúntale a cualquier mujer del mundo. Y no te darán una respuesta diferente. No digas más. Lo siento, Weicho. Una hija adulta es como agua derramada. Incluso yo, su padre, ahora recibo órdenes de ella. Olvídalo. Pero piénsalo bien. Algunas cosas ya han sucedido. Nadie puede cambiarlas. Estás solo. Perdón, Weicho. No dijiste que querías vivir para ti mismo. ¿Por qué no te defiendes? Siento no merecerte. Te debo. Déjame recompensarte en la próxima vida. Weicho. Si yo fuera tú, encontraría un rincón donde esconderme. ¡Qué vergüenza! Señor Wei. Hemos encontrado al traficante de personas. Mis hombres lo traen aquí. Espera un minuto. No. Te estoy hablando, pequeño bastardo. Ya terminaste. ¿De verdad crees que todos nosotros somos tan libres como tú? Deja de causar problemas. Esta es mi propia elección. También es mi destino. Mataste a los padres de Weicho. Dije que mientras yo esté aquí, nadie puede obligarte. Joven maestro Chao, saque a este idiota de aquí. Tenemos que seguir discutiendo. El compromiso. Viejo idiota. Tú te lo buscaste hoy. Pequeño bastardo. ¿Crees que puedes asustar a alguien secuestrando a alguien? ¿De verdad crees que nosotros realmente nos ven? Somos tan inútiles como tú. ¿A qué le temes? ¿De que tengo miedo? No lo conozco en absoluto. Lo reconoces. Pregunta y lo sabrás. Joven maestro Chao, sálveme. Sálvame. Joven maestro Chao, sálveme. Habla. ¿Qué sabes? De lo contrario, solo por tu tráfico de personas y extorsión, es suficiente para ejecutarte varias veces. Joven maestro Chaoisto, ustedes pocos, lleven a estos estafadores, rómpanles las piernas y échenlos. Estás buscando la muerte. Ahora puedes hablar. Malditas perras. Ya que son despiadadas, no me culpen por ser cruel. Weichu, ya he dicho. Te estoy advirtiendo. No hables descuidadamente de cosas que no debes. No dudaré en silenciarte permanentemente. Ustedes han cometido todo tipo de maldades y quieren que yo cargue con la culpa. De ninguna manera. En aquel entonces, sus padres fueron perjudicados por las familias Liu y Chao trabajando juntas. ¿Qué dijiste? Estás mintiendo. Solo porque tú lo dices. Tienes pruebas. Te estoy advirtiendo, antes de calumniar a nadie. Piénsalo bien.
Si puedes permitirte ofender a la familia Chao. En aquel entonces, cuando andaba corto de dinero, planeaba extorsionarlos. Ya que eres despiadado. No me culpes por ser cruel. En aquel entonces la familia Chao comenzó su negocio con una planta química. A medida que la familia Chao construía más y más fábricas, este año, cuando construyeron la fábrica en el pueblo de Bowling, intentaron descargar en secreto aguas residuales químicas. Tus padres lo descubrieron. Y justo cuando estaban a punto de denunciarlo, fueron asesinados por las familias Liu y Chao trabajando juntas. Murieron en un accidente automovilístico. Esta es sin duda la letra de mi padre. Lin Qian. Llévatelo. Sí. Necio miope. ¿Sabes cuántas ganancias ha traído al pueblo la fábrica de la familia Chao? ¿Qué importa si descargan un poco de aguas residuales? Me importa un bledo la vida de los demás. Mentira. Estas aguas residuales no solo contaminan el suelo y las tierras de cultivo, sino que también son cancerígenas, por tu propio beneficio egoísta. Has perjudicado a generaciones de la aldea Bowling. Si bloqueas el camino de alguien hacia la riqueza, mereces morir. Lunático. Exactamente. Dos viejos inútiles. Dieron a luz a una cosita tan inútil. Toda tu familia de pobres bastardos. Merecían morir. Repítelo. Dije. Toda tu familia de pobres bastardos. Merecían morir. Tuviste lo que merecías. Mi mayor arrepentimiento ahora es que no me deshice de ti. Pequeño bastardo. Dejarte vivir tantos años. Ya fue la misericordia de la familia Chao. No tientes a la suerte. ¿De qué te ríes? Te lo digo ahora mismo. Pensé que solo tú eras un desperdicio. No esperaba que toda tu familia Chao estuviera podrida hasta la médula. En ese caso, la familia Chao no tiene razón de existir. Está a punto de llover. Ya está balbuceando. Ya que ese es el caso, entonces usemos esta lluvia para lavar estos asquerosos y podridos gusanos. Hoy yo, Wei Chu, estoy aquí para buscar justicia para mis padres, quienes sufrieron injusticias durante tantos años. Asesinaste a mis padres por tu propio beneficio egoísta. Y no te arrepientes. Eres culpable. Incluso si yo volviera a vivir, todavía los atropellaría. Chao Xin. Tu familia Chao vertió aguas residuales ilegalmente, perjudicando a la aldea Bowling. Para encubrir la verdad, ordenaste el asesinato de mis padres. Eres culpable. ¡Ay, Dios mío! Estoy tan asustado. Bastardo. Déjame decirte esto. La familia Chao podría tomar la vida de mis padres en ese entonces. Hoy, lo mismo va para ti, Wei Chu. Hoy, enviaré a toda tu familia a reunirse en el infierno. Estás buscando la muerte. Wei Chu, ¿qué demonios estás haciendo? ¿De quién es este territorio? Haré que la familia Chao pague con sangre por la injusticia que sufrimos mis padres y yo. La familia Chao, que destruyó mi ciudad natal y asesinó a mis padres, será aniquilada ahora. Una broma. Solo tú. Un pequeño bastardo de algún lugar pobre y remoto. Semilla salvaje. Solo has visto familias de poca monta como los Su. El patrimonio de la familia Chao es algo que ni siquiera puedes imaginar. Y sigues delirando para aniquilarnos. Sigue soñando. Dependo de mí mismo. Salí de un pequeño pueblo de montaña.
cada centavo que he ganado. Es mi base para despreciarte. Esa es la diferencia entre tú y yo. ¡Qué mierda! No dijiste que ibas a aniquilar a la familia Chao. Vamos. Sin prisa. Empezaré con el jefe de la familia Chao. Y ajustaré cuentas. Lin Qian, dentro de 10 minutos. Quiero a ese viejo perro Chao Yongqian, arrastrado aquí. Si llega un minuto tarde, le cortaré un dedo a su hijo. ¿Te atreves? Te lo digo. Cuando llegue mi papá, estás muerto. Ya que estás tan ansioso por morir, no me importa enviarte en tu camino. Wei Chu. Después de todos estos años en el mundo, no puedo creer que todavía seas tan grosero. Incluso quieres al jefe de la familia Chao. Creo que tu cerebro ha sido pateado por un burro. Te aconsejo que rápidamente te abras el vientre y te disculpes. De lo contrario, la familia Chao hará que desees estar muerto. Rogar por la muerte, pero no poder. Gracias por recordármelo. Casi lo olvido. No esperaba que tú, un bueno para nada, fueras tan sensato. Estaba lidiando con este idiota. Me olvidé completamente de ti. ¿Qué vas a hacer? Estoy emparentado con la familia Chao por matrimonio. ¿Cómo te atreves a tocarme? El señor Guan es un símbolo de justicia. Escoria de la sociedad. ¿Cómo te atreves a adorar al señor Guan?